Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos brinda este canal TVX. Hoy es lunes 22 de junio, Día de los Maestros, de las Maestras. Un saludo a quienes están en esta tarea, en esta labor que siempre implica una gran importancia en la construcción de sociedad, ¿verdad? Y que en estos momentos están pasando también por todo un proceso de renovación con las clases virtuales y todo el tema. Estamos comenzando también una nueva semana, recordando que si bien estamos retomando nuevamente las actividades que hacíamos antes, el virus todavía está aquí, todavía está presente y todavía nos exige mantener siempre la responsabilidad, mantener siempre todas las medidas de precaución en todas las actividades que estemos haciendo. Bueno, este segundo programa quisiera también agradecer por los comentarios que han ido dejando en las redes sociales, ya en el programa anterior. Un saludo a Branca Cardona, que por ahí vi que no creía que iba a estar viendo los comentarios, sí, los estoy viendo. También un saludo a Willy Bernal, hasta Suecia, a decirte que tenemos una base teórica común, quizás vamos a encontrar bastantes categorías similares en este análisis que vamos a estar haciendo. También decirles que me alegra mucho el interés que ha despertado el tema de poder compartir referencias, poder compartir algunos textos o algunos videos, como les comentaba, y que quizás en el programa anterior, con esto de haber sido el primer programa, pasé por alto compartir algún par de textos alrededor de cómo ir construyendo una economía para la vida. Y en ese sentido, me gustaría compartirles particularmente dos libros muy buenos que para mí son una gran referencia en esto de cómo construir o cómo entender esta construcción hacia una economía para la vida. El primero es un libro de Franz Hincke-Lammert y Henry Mora, que son dos doctores en economía que actualmente están en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y el libro se llama así, Hacia una economía para la vida. Es un buen libro que marca una referencia sobre eso. Y el otro libro es uno de Amaya Pérez Orozco, también una doctora en economía española. El libro se llama La subversión feminista de la economía, ¿no? Y es que todos los aportes que han hecho las compañeras desde la economía feminista son fundamentales en este cambio de concepción, en esta transición de cómo entender la economía hacia una economía para la vida. Poner en el centro la vida, poner en el centro los cuidados. Los aportes de la economía feminista son fundamentales para hacer ese camino. También, además de estas referencias, vi que varios habían estado preguntando si desde este espacio vamos a hacer comentarios alrededor de la transparencia, de los planes de transparencia que hay en las instituciones públicas. Pues comentarles, este librito, el libro negro de la corrupción, fue un ejercicio que hicimos junto con el equipo de ADECES, liderado por el doctor Salvador Arias, donde se sistematizaron 177 casos de funcionarios públicos con irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y que según la sección de probidad de la Corte de Cuentas había que hacer investigaciones más profundas. Entonces, en este libro sistematizamos esos 177 casos de funcionarios públicos entre 1989 y 2014. Pues ese mismo ejercicio, así como se han venido sistematizando y señalando estos casos en este librito, y un saludo también a la familia del doctor Arias, que para mí también ha sido un maestro, hoy en este Día del Maestro también un saludo especial. Pues así como se vinieron señalando estos casos en estos procesos de investigación y de sistematización, pues así también se va a estar señalando y se va a estar exigiendo transparencia de todas las instituciones públicas, independientemente de quién estén, de las personas que estén en esas instituciones, independientemente del partido que gane, independientemente de las personas, de las cabezas.
la exigencia de la transparencia debe de ser algo fundamental que hagamos como ciudadanía. Y aquí también que la transparencia no solo se tiene que ver con dinero, no solo tiene que ver con números. No solo es que nos digan cuánto se gastó, a quién se compró y todos esos temas más de dinero, sino que transparencia también tiene que ver en transparencia en por qué se tomaron ciertas decisiones, por qué se decidió hacer esto y no hacer esto otro. Eso también es transparencia. Transparencia de cómo se diseñaron determinados programas de política pública, transparencia en los criterios de cómo se benefician determinadas personas en estos programas de política pública. Entonces, eso también es transparencia y también son elementos que se van a venir exigiendo desde estos espacios. Y hablando también de transparencia, han habido otros comentarios, bastantes, sobre que esperan imparcialidad de este espacio, ¿verdad? Que esperan que sea un espacio de neutralidad, un espacio imparcial. Y, sin embargo, en este ejercicio de transparencia que comentábamos, me gustaría ser también transparente con ustedes. Y como les mencionaba en el programa anterior, no, aquí no va a ser un ejercicio imparcial, este no va a ser un espacio neutral. Aquí sí hay un posicionamiento claro en la defensa de lo público, lo común y lo comunitario, ¿no? En ese sentido, no es imparcial, sino que sí toma lado, ¿verdad? Y el lado de la construcción y defensa de lo público, lo común y lo comunitario. Otros comentarios van en la línea de propuestas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede ir comenzando a armar este rompecabezas que se está viniendo, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar la crisis que se está generando a partir de la pandemia y el contexto de emergencia en general? Y sí, vamos a llegar ahí, vamos a llegar al nivel de propuestas. Hay propuestas, pero para construir las propuestas, ¿verdad? Hay que armar todo este rompecabezas, tener el contexto, entender muy bien el contexto, ¿verdad? Para que las propuestas sean, y como deben de ser siempre, las propuestas sean basadas en datos, basadas en evidencia. Porque si tomamos propuestas solo porque creo que es así o porque me parece que es así y no tomamos en cuenta los datos que nos dicen la realidad, pues entonces podemos estar tomando malas decisiones. Y hablaban entonces también de la crisis que se va o que se puede estar generando alrededor de la pandemia. Y aquí me parece importante ver que el impacto económico que puede tener la pandemia lo podemos ir viendo en dos niveles, ¿verdad? Por un lado, el nivel más inmediato, que es lo que podemos ver a través de la paralización que hubo de la actividad económica, ¿verdad? Por las medidas sanitarias que se han tomado. Esa paralización económica, hay que decirlo, es paralización económica de la actividad monetaria, de esa actividad de los mercados de que decíamos. Pero eso también tiene otro lado en la economía no monetaria. Todo el trabajo de los cuidados ha sido también recargado. Pero si vemos esa paralización de la actividad económica monetaria, podemos ya ir viendo algunos números que nos dicen impactos que puede estar teniendo la pandemia. Por ejemplo, según la Superintendencia del Sistema Financiero, entre el 29 de febrero, donde todavía no había nada de emergencia, hasta el 30 de abril, es decir, lo que pasó en marzo y abril, es que hay 45.965 personas menos cotizando a las AFPs. Estamos hablando que podríamos estar planteándonos que habrían 45.000 puestos de trabajo del empleo formal, por supuesto, que están en riesgo ahí. En los últimos años, el empleo formal había venido creciendo alrededor de 15.000 empleos por año. Significa que estos 45.000 personas que están dejando de cotizar serían 3 años de generación de empleo formal. También aquí antes hay que hacer una salvedad, ¿verdad? Y es que este número de 45.000 personas que están cotizando menos, 45.000 personas menos
que están cotizando a la AFP, puede que no necesariamente todo sea empleo que se ha perdido. Puede ser también que una parte de esos números sean patronos que se han retrasado en el pago de las cotizaciones, como pasa regularmente y que seguramente en estos meses ese fenómeno ha crecido. Con una forma de poder tener en cuenta ese fenómeno podría ser retomar estos datos de la superintendencia y cruzarlos con los datos de cotizantes del Seguro Social. Y eso nos podría aminorar ese efecto y poder tomar en cuenta eso. Sin embargo, desde febrero, el ISS ha dejado de publicar las estadísticas de personas cotizantes, por lo que no tenemos información actualizada al respecto. Y eso sí es importante que en la medida de lo posible las instituciones públicas deben de estar publicando la información, porque es una información que se genera y que es necesario para construir propuestas y para tomar decisiones. También otro de estos efectos inmediatos es uno que ya ha estimado el Ministerio de Hacienda, donde se esperan 990 millones de dólares menos en recaudación de impuestos con lo que esperaban a inicios de año. Son cerca entonces casi 1.000 millones de dólares menos que el Estado va a tener en la recaudación de impuestos. Eso en el nivel más inmediato, pero hay otro nivel de impacto que se puede ir previendo y es lo que va a pasar afuera, ¿verdad? Porque esta pandemia, ¿verdad?, no solo nos ha afectado aquí, ¿verdad?, por eso es pandemia, porque les ha afectado también a los otros países. Y entonces, este efecto que ha dado en los otros países va también repercutiendo en nuestra economía, sobre todo porque nuestra economía monetaria es muy pequeña y está totalmente abierta a lo que pasa en el mundo, con todos los tratados de libre comercio que se han firmado, con la liberalización de mercados, con la poca regulación que hay en algunos mercados también. Entonces eso nos deja una economía expuesta a lo que pase en el resto del mundo. Y ya también podemos ir viendo algunos números de cómo eso nos está impactando en el país. Y es que si vemos las exportaciones, que es lo que nosotros le vendemos al resto del mundo, también vienen cayendo. En abril, las exportaciones cayeron el 51% con respecto a abril del año pasado. Significa que este abril le vendimos al resto del mundo la mitad de lo que le estábamos vendiendo en abril del año pasado. Y en mayo, ese número fue mayor y las exportaciones cayeron un 60% con respecto a mayo del año pasado. Significa que si en mayo del año pasado vendimos $100 al resto del mundo, este año solo le hemos vendido $40 a este resto del mundo. Y esto tiene una especial importancia porque de cada $5 que producimos en la economía nacional, el PIB, el famoso PIB, uno de esos $5 es de lo que le vendemos al resto del mundo. Y si ese componente viene bajando, pues va a venir bajando también el componente de la producción nacional. Y estos indicadores, al ser un impacto global, también el resto de países que están en el combate de la pandemia, en sus contextos, va a ser más lenta la recuperación que se puede ir esperando. Entonces, este es un contexto que ya los gobiernos, las instituciones públicas deben de ir previendo y deben de estar listos para atender. Pero estos, como decía, son algunos efectos concretos que podemos ir esperando de la pandemia. Son algunas de las cosas que podemos ya ir viendo que nos están pasando por los efectos de la pandemia. Pero crisis, decir que la pandemia nos ha generado crisis ya teníamos desde antes de la pandemia ya estábamos en crisis, ¿no? Si vemos los datos del año pasado, en la encuesta de hogares para propósitos múltiples que hace la Digestic, vemos que 2 de cada 5 hogares no tenían acceso a saneamiento. ¿Verdad? Hemos visto que también 1 de cada 5 hogares no tienen acceso a agua potable. ¿Verdad? Tampoco. 2 de cada 5 hogares viven en hacinamiento. ¿Verdad? Significa que vive un montón de gente en casas chiquitas.
2 de cada 11 hogares tienen materiales inadecuados en el piso o en las paredes. Y es más, 2 de cada 12 hogares habían tenido problemas para satisfacer las necesidades básicas alimentarias. Eso antes, ¿verdad? Eso estamos hablando de los datos del año pasado, sin emergencia, sin pandemia, sin lluvias. Entonces, lo que esta pandemia, lo que este contexto de emergencia ha hecho, ha sido venir a desnudar estas realidades. ¿Verdad? Una realidad donde también 1.9 millones de personas están en el sector informal. ¿Verdad? Estamos hablando de que cerca de 3 de cada 10 personas que están trabajando lo hacen sin derechos laborales, sin derecho a vacaciones, sin derecho a seguro social, sin derecho luego a pensiones, ¿no? También una realidad donde 1 millón de mujeres están excluidas de los mercados laborales por estos roles asignados del trabajo de los cuidados, del trabajo doméstico no remunerado, ¿verdad? Donde 230 mujeres fueran asesinadas también el año pasado, ¿verdad? Y eso, nuevamente, sin emergencia, sin pandemia, sin lluvias. Lo que ha venido entonces, como decía, a ser este contexto de la pandemia, es a desnudarnos como sociedad, a ponernos, a hacernos que nos veamos como somos. Porque este contexto, lo que pasaba es que lo veíamos tan cotidiano que ya lo habíamos normalizado. Entonces, no es que esta pandemia nos vino a poner en crisis, sino que nos ha hecho verla. Dice Boaventura de Sousa Santos, un autor portugués, búsquenlo también, léanlo, muy bueno. Él plantea que la modernidad capitalista crea una línea que divide la sociedad y que hace parecer que solo hay un lado existente de la sociedad, ¿verdad? Que es donde transcurre esa modernidad capitalista, pero que hay también un lado que parecería inexistente, que es invisibilizado, donde esa modernidad capitalista solo la vemos o se hace presente por su ausencia, ¿verdad? Porque no está, porque sabemos que está del otro lado, pero nunca la percibimos. Y solo la vemos con la cara de la violencia y de la represión. Entonces, esta pandemia, este contexto de emergencia, las lluvias, lo que ha hecho es que nos podamos ver, ha sido que este lado que parecía inexistente de la línea, lo hayamos podido ver. Se ha manifestado a través de las banderas blancas, se ha manifestado a través de todas las emergencias que pasamos con las lluvias, se ha manifestado en todas estas familias que han perdido sus casas, han perdido familiares en el contexto de las lluvias. Entonces nos ha desnudado la pandemia. Y este contexto nos exige entonces que las instituciones aborden esta crisis de manera responsable, que la aborden de manera integral. Lo que decíamos en el programa pasado, no se pueden estar en pleitos políticos de un lado para otro. Necesitamos un abordaje integral de las crisis. Y aquí eso le corresponde a los 3 órganos del Estado. Es necesario un debate responsable entre los órganos del Estado, pero es necesario también que nosotros, que nosotras como ciudadanía nos involucremos en estas discusiones. No esperemos que sean los políticos, las políticas, no esperemos que sean los diputados, las diputadas de la Asamblea Legislativa, no esperemos que sean los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no esperemos que sea el presidente de la República quien venga a resolver los problemas. Tenemos que ser nosotros y nosotras quienes nos involucremos en estas discusiones. Y nos podemos ir involucrando primero conociendo, ¿verdad? Primero teniendo la información, consultando la información y exigiendo transparencia, exigiendo planes, ¿verdad?, de cómo se van a abordar estos problemas, exigiendo que se tomen decisiones integrales y exigiendo que se abran espacios de participación en estas discusiones. ¿En qué discusiones? 5 temas para cerrar que me parecería importante que hay que comenzar a abordar para ver la crisis de manera un poco más integral. Por un lado, la soberanía alimentaria, es decir, la capacidad del país de proveer alimentos a su población y alimentos adecuados y suficientes. Un sistema de protección social universal, ¿verdad?, que no se restrinja solo a quienes tienen la capacidad monetaria o quienes tienen el acceso a un empleo formal, sino que sea universal. El otro tema es un acuerdo fiscal
participativo que nos permita hacer una discusión seria del país que queremos y cómo financiar ese país que queremos o que necesitamos. El otro es la desmercantilización de la tierra y de la vivienda. No se puede seguir viendo la vivienda como una mercancía, sino que es un derecho y hay que abordarlo como tal. El otro es la corresponsabilidad social de los cuidados. No se puede seguir privatizando esa área en los hogares, solo en los espacios de los hogares donde le recarga ese trabajo específicamente o particularmente a las mujeres y a las niñas en los contextos más pobres. Entonces es necesario abordar esa corresponsabilidad social de los cuidados, donde el Estado también asuma su responsabilidad, su parte ahí. Estos 5 temas también los vamos a ir abordando con más profundidad en los siguientes programas. Y de momento nos quedamos hasta aquí. Un saludo y nos vemos el próximo lunes.